dar comienzo a esta sesión. Acá hay una cosa un poco compleja porque estamos interactuando con varios lugares al mismo tiempo. La reunión de hoy va a ser centrarse sobre oclusiones totales crónicas. Estará en la charla inicial Daniel Berrocal. Tenemos un panel constituido por Alejandro Palacio, Fernando Cura, María Bayón y Antonio Scuteri. Hay varias personas presentes aquí en el auditorio. Estamos conectados además con San Juan y con la provincia de Corrientes, donde desde allí van a presentar casos relacionados con oclusión coronaria crónica. Les pido a todos que cuando hablen lo hagan en el micrófono, así permitimos que la gente de todos lados escuche lo que se está discutiendo. Vamos a iniciar la sesión con la charla de Daniel Berrocal y seguidamente va a hablar la gente de Omnimedia y va a hacer una presentación de sus productos. Finalizada la charla de Daniel, podemos hacer alguna pregunta o comentario en función de la charla que él nos dé y así sucesivamente con las charlas y presentaciones siguientes. Daniel. Bueno, gracias Ernesto. Lo que les pediría es que, sobre todo los que están fuera de acá, de Buenos Aires, que si no me entienden muy rápido o hay algún tema de sonido, por favor me avisen así. Yo creo que voy a hablar 15-20 minutos, tengo 144 diapositivas. Bueno, vamos con esto. Ok. Esto de rigor. La verdad que me parece que lo más interesante es lo de después, de poder discutir casos, siempre lo interactivo y la discusión de casos resulta sumamente útil, pero la verdad que el tema de oclusión electrónica es un tema bastante crucial, ¿no? Tiene que encarar bien, tiene que pensar bien. Es cierto que hizo test interesante. El Bariton, somos más viejos, nos acordamos, pues una screening, una selección de pacientes llamativa. Los pacientes que fueron saliendo de la búsqueda para llegar finalmente a los pacientes que fueron enrolados. Pero miren ustedes, qué interesante, que de los pacientes que se excluyeron de ser randomizados en el famoso estudio múltiples pasos, el 70% de los excluidos porque tienen oclusiones totales crónicas. Evidentemente, ya desde entonces había una importante opción. Si el paciente no tenemos por afrontar la crónica, no randomizarlo a una estrategia. Así que realmente esta es una preocupación que la venimos teniendo desde, miren la fecha, ¿no? Del año 95. Evidentemente, la primera discusión es, ¿hay algo para ganar cuando nos metemos a reperfundir oclusiones totales crónicas? Yo no soy un gran estadígrafo, pero cuando veo este análisis, donde tenemos cosas que quedan de un lado, quedan del otro, la mayoría tocan la unidad, lo primero que a mí, y finalmente el pool análisis, vean ustedes, 1800 pacientes, casi más cerca. Ok, perdón. Lo primero que se me ocurre, fíjense ustedes que el final, el pool análisis total, muestra algo que da en favor de reperfundir la arteria totalmente ocluida, pero que es muy limítrofe, se está tocando la unidad. Yo cuando veo esto, lo primero que se me ocurre es, evidentemente, estos estudios incluyen distintos pacientes, probablemente distintas curvas de aprendizaje y técnicas, pero lo que dejan entrever es que tal vez una adecuada selección de la población podría marcar la diferencia entre quienes definitivamente van a tener un beneficio y quienes definitivamente no lo van a tener. Cosa que a veces es muy difícil en estos pequeños grupos, subgrupos de pacientes, poder juntar suficiente número para probarlo es muy duro. Digamos, en concepto general, pareciera haber una tendencia a poder mejorar la sobrevida de los pacientes. La siguiente cosa que a uno les bueno, por supuesto, lo mismo ocurre cuando le asociamos el segundo punto final duro, que es el infarto. Es decir, si vamos a emplear recursos, esfuerzos, etcétera, queremos saber, en primer lugar, que no le generamos un riesgo al paciente, pareciera que no
pero que le damos un beneficio en, básicamente en eventos duros. Esos son sobre todo infarto y muerte, y como verán también cuando asociamos los dos, no cambia mucho de lo que les decía para muerte solo. El segundo punto que tratamos de pensar es, ok, no sé, por ahí no vamos a salvar cantidad de vidas, por ahí no vamos a salvar cantidad de infartos, pero vamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes. En este pool análisis parece haber una cosa, una impronta un poco más marcada. Fíjense ustedes qué interesante. Y es la primera reflexión que yo quiero hacer respecto a la oclusión total crónica. Casi no hay beneficio en el paciente que a priori estaba asintomático, es decir, en aquel que fuimos simplemente a ver la oclusión total por distintas razones. El beneficio es muy pequeño, es totalmente limítrofe y todos los intervalos de confianza tocan la unidad, lo cual quiere decir que puede ser totalmente producto de azar esa pequeña diferencia. Pero cuando, casi hago como el venezolano, pero cuando nos corremos para el lado de los pacientes que sí tenían síntomas, vemos que podemos llegar a reducir en los pacientes bien seleccionados que estaban sintomáticos la frecuencia de isquemias, de dolores, las limitaciones físicas y, en forma general, la calidad de vida. De manera tal que yo diría a priori, si seleccionamos bien nuestros pacientes, tal vez podamos reducir eventos duros. Lo que pareciera ser es que si por lo menos utilizamos el criterio de que el paciente esté probadamente sintomático por ese vaso, muy probablemente vamos a mejorar su condición de calidad de vida. Evidentemente hay una diferencia entre cuando nos va bien y no va mal. La verdad, eso es bastante conocido. O sea, cuando logramos abrir la oclusión total crónica, vean ustedes, esto es muy interesante, es un seguimiento de 10 años. O sea, tenemos otra cosa, esto arrancó en el año 2021. Es que todavía está un poquito fuera de época en cuanto a las técnicas entradas, pero de todas maneras pareciera ser que claramente se logra celeste un éxito en la resolución de un paso totalmente oscuro, hay una muy significativa diferencia en cuanto a sobrevida a 10 años respecto a los pacientes que no lograron, en los que no se logró reperfundir. Una salvedad que podría ser también producto de aquellos que no tenían peor enfermedad, probablemente tenían peores arterias, y el pronóstico puede haber estado dado en parte, no solamente por el fracaso de desocluir la arteria totalmente ocluida, pero sino también por el hecho de que el paciente tenía peores vasos, un sintaxis mucho más grave, y entonces por eso no se pudo reperfundir el vaso, pero tampoco se pudo lograr, digamos, pero también tenían una mala anatomía. De cualquier forma, fíjense ustedes cómo dentro de los predictores de peor sobrevida, obviamente los de siempre, la edad avanzada, mala función ventricular izquierda, diabetes, cuantos más vasos peor, insuficiencia renal, angina inestable. El único predictor en este grupo de análisis a 10 años de poder tener una mejor evolución, aparentemente fue el lograr abrir la oclusión crónica. Esto de nuevo, volviendo a lo del beneficio en cuanto a calidad de vida, nuevamente fíjense ustedes, una clara mejoría en términos, no podemos lograr diferencia cuando tenemos fracaso o éxito en muerte, en infarto. En sí en la necesidad de una cirugía de revascularización, eso es obvio, pero vean ustedes a la derecha, en el cociente, en el diagrama de Oates, cómo se puede ver claramente una mejoría en cuanto a todos los parámetros iguales a los que vimos antes, en cuanto a reducción de angina y calidad de vida. ¿Qué pasa con la función ventricular izquierda? Bueno, aparentemente aquellos que logramos abrir la arteria, pero que además no se restenosan, bueno, no tendrían una muy claro diferencia en cuanto a la fracción de eyección. Sin embargo, y esto va a la selección de población, aquellos en quienes tuvieron restenosis, pareciera que la evolución fue todavía peor. Es decir, pareciera que mantener el vaso permeable evita que haya un progreso en el deterioro de la función ventricular izquierda. Y nuevamente vemos este pool análisis, donde aquí lo anterior, recuerden, era tratamiento médico versus tratar de desocluir la arteria, un beneficio limítrofe. Acá estamos hablando de los que tratamos de desocluir la arteria, en quienes pudimos y en quienes no pudimos, la diferencia es claramente significativa en la resultante final, con una reducción de eventos de casi el 50% de sobrevida en el segmento alejado, en el que pudimos abrir la arteria versus el que no,
pero nuevamente, probablemente, cuál es la carga de influencia de la peor anatomía en esto, no está ajustado. De los estudios, bueno, hay predictores de cómo nos va a ir si queremos abrir una arteria. Evidentemente, cuanto más larga es la oclusión total crónica, peor nos va a ir. Evidentemente, cuando hay calcificación, también es un predictor de que nos va a ir peor. La vejez de la oclusión, y eso lo conocemos ya hace mucho tiempo, en este caso tomaron 180 días, pero sabemos que cuanto más vieja la oclusión, peor nos va a ir. Enfermedad de múltiples vasos y una morfología, quiere decir que hay un tapón que no nos permite ver exactamente qué hay en el medio. Es un largo segmento no visualizado y no sabemos exactamente por dónde vamos a tener que pasar con nuestro intento de revascularización. Cuanto más esperamos, definitivamente es peor. Sabemos que con el tiempo se va organizando el trombo, se van generando canales de neoformación que nos pueden conducir a disecciones o rupturas arteriales y se van generando también focos cálcicos y focos fibróticos que hacen cada vez más difícil poder transponer estas oclusiones totales. Esto es un ejemplo, por ejemplo, ustedes ven esta oclusión total. Cuando se empieza a reperfundir, vemos que claramente lo que tiene este paciente es una cabeza de médula, lo cual todos conocemos es indicador de dos cosas. En primer lugar, que esto es muy crónico, en segundo lugar, que vamos a tener mucha dificultad para abrirlo, aunque a veces en algunos casos esto pueda lograrse. Evidentemente hoy tenemos alternativas distintas. La escuela japonesa es la más, digamos, con más reputación en este tema, muy probablemente porque tienen la paciencia japonesa para hacer estas cosas. Nosotros a veces en el servicio en broma siempre decimos, sí agarró ese caso con paciencia japonesa y lo pudo resolver, pero la verdad que quien ha podido tener una oportunidad, yo no los visité, pero de gente de mi grupo que ha estado en Japón, te cuentan que realmente la gente se pasa 3-4 horas, parecen incansables, parecen todos drogados, porque uno no puede entender que sigan trabajando y terminan uno y agarran otro, y bueno, y finalmente lo logran. Probablemente los pacientes japoneses también sean más duros, porque todos sabemos que cuando estamos 4 o 5 horas con un paciente, por la cantidad de contraste, por las maniobras, por lo que fuere, el paciente se termina complicando. Entonces, pero la mayoría de las veces. Entonces, pareciera una experiencia que por lo menos no parece tan graciosamente repetible en todas partes del planeta. Pero una es la oclusión, el intento de vía retrógrada. Esta es una paciente joven que tuvimos nosotros, que tenía, como ustedes pueden ver, una oclusión del tronco de coronaria izquierda totalmente al ras, y al punto que no se lo podía cateterizar selectivamente, se veía muy bien. La mamá estaba permeable, pero no retroperfundía. Entonces había una serie de ramas basales, de circunfleja, el puente de circunfleja también permeable, pero había algunas ramas diagonales precoces, septales, que venían por colaterales y le daban al paciente buena sintomatología. Bueno, nosotros usamos un sistema COSER, fuimos por una colateral, aquí vemos que logramos pasar retrógradamente el tronco, la guía está libre en la aorta ascendente, la capturamos con un lazo, hicimos un wire loop, o sea, capturamos las dos, sacamos la guía de 2,60 m, en este caso creo que estábamos uno por ingle y otro por radial. Por la ingle estaba el catéter 7 French que usamos para el procedimiento anterógrado, enhebramos el material por la vía anterógrado y logramos reperfundir el tronco colocándole ahí, como ustedes pueden ver, stent con droga a tronco y descendente anterior. Aunque ustedes vean, es poco monto de arterial el que recuperamos, pero para esta paciente parecía representaba de hecho la causa de la isquemia que la tenía sintomática. Evidentemente, esto es el registro japonés. Fíjense ustedes cómo la vía retrógrada desde el 2009 hasta ahora no parece haberse modificado mucho, pero la verdad que de tener alrededor de una de cada 4 oclusiones totales crónicas que encaran hacerlas por retrógrada, habla de o que les gusta mucho esta vía o que realmente afrontan en un cuarto de sus casos anatomías muy complejas. Por otro lado, fíjense ustedes la evolución en cuanto a qué arteria se empleó, y esto lo vamos a ver enseguida, si cuál fue la vía que se utilizó para efectuar la vía retrógrada. Y ustedes pueden ver acá un poco qué es el éxito en cada paso, por ejemplo. Fíjense que si uno encara, de acuerdo a los distintos estudios, ¿no? A los distintos registros, ustedes verán, el más grande tiene 224 pacientes, estamos hablando de experiencias cortas, pero bueno, para tratar de observar algo,
Fíjense ustedes que si uno usa a través de septales o epicárdicas 70-30% de lograr este propósito, es muy variable. Vean ustedes que cuando se logra cruzar la cuerda, en general, la probabilidad de tener éxito es muy grande. Cuando se logra cruzar la cuerda y el catéter todavía más crece, la probabilidad de eso, afrontamos la casi un 100% casi de éxito. Y bueno, después vienen las distintas cosas. Lo que es claro es cuando queremos hacer todo retrógrado, es decir, pasar todo el catéter, el stent, etcétera, por vía retrógrada, nuestro éxito puede caer en forma más significativa. Como veíamos recién, en la mayoría de los casos las causas de fracaso están porque no podemos cruzar con la cuerda a través de la colateral o que los otros dispositivos no pueden progresar a través de la oclusión total a pesar de haber podido enhebrar la cuerda. Pero como les decía, si tenemos la cuerda y la podemos recuperar en la vía retrógrada, ya tenemos una enorme parte ganada que si somos cuidadosos es altamente probable que podamos terminar con éxito el procedimiento. Como les decía, ¿cuáles son los predictores de fracaso? En primer lugar, las colaterales epicárdicas. Y esto es interesante porque además la colateral epicárdica en pacientes que no tienen cirugía previa aumentan el riesgo de poder tener un taponamiento cardíaco, incluso taponamiento cardíaco diferido, si el paciente se puede taponar los días subsiguientes. ¿Por qué? Por razones obvias. Estamos usando una colateral que no tiene contención muscular. En cambio, cuando usamos una septal, por ejemplo, o usamos una colateral que ya está a nivel intramiocárdico, como yo les voy a mostrar una imagen nuestra, lo más que va a pasar es que tengamos un hematomita intramiocárdico. Obviamente los japoneses siguen de largo, obviamente nosotros nos da mucho miedo y paramos ahí y no seguimos insistiendo, pero es mucho más tolerable el tema del hematoma intramiocárdico y en general no es una razón necesaria para suspender el procedimiento. Obviamente después hay otros aspectos en cuanto a cómo llega la colateral. El ángulo con el vaso de salida es muy importante porque a veces uno, ahí imagínense que después de haber pasado todo el vaso anterógrado, la colateral, es poco probable que tengamos mucho gobierno de la cuerda, por más que usemos estos sistemas de microcatéter, pero de todas maneras el ángulo de llegada de la colateral al vaso blanco, que la verdad tiene mucho que ver con el tema del fracaso. Las tortuosidades de las colaterales, en fin, ustedes lo que pueden ver, colaterales en puentes, bueno, todo lo que ustedes pueden ver ahí, hay que hacer un estudio muy cuidadoso realmente del caso que vamos a afrontar por vía retrógrada, porque si no vamos a perder tiempo, a veces incluso hasta vamos a pagar complicaciones indeseables por no haber hecho una adecuada selección. Obviamente, como siempre dicen, la colateral ideal no existe, esa frase que a mí me molestaba desde la facultad cuando en farmacología nos torturaban con las características que tenía que tener una droga y al final terminaban con la frase la droga ideal no existe y uno decía, ¿para qué me decís entonces todas estas características? Pero bueno, tiene que tener una conexión directa y visible en lo posible, que el trayecto sea recto y poco tortuoso, que tenga un ángulo de llegada al vaso receptor menor de 90 grados y que tenga una buena definición de la colateral para que la que vamos a emplear al inyectar selectivamente. Estos son aspectos que realmente, si tenemos estas características, es altamente probable que tengamos éxito en poder atravesar, por lo menos en llegar a atacar la oclusión total crónica en forma retrógrada. Vean ustedes de nuevo que dependiendo del canal que empleamos, el canal utilizado, fíjense ustedes en el procedimiento retrógrado, alrededor del 65% de éxito en esta serie de ratores, de 157 casos, y ustedes pueden ver que el éxito del curso de la colateral está en alrededor del 73, pero hay todavía un grupo de pacientes en los cuales no se logra obtener éxito con la vía retrógrada a pesar de haber pasado la cuerda. Pero miren abajo de todo, y de nuevo lo que decíamos, el éxito es sobre todo cuando usamos una colateral septal, que es intramiocárdica. Cuando empezamos con las epicárdicas tenemos más probabilidad de tener inconvenientes y de no poder concluir el procedimiento. Las complicaciones, bueno, podemos tener simplemente fracaso o podemos tener complicaciones, como ustedes pueden ver, la mortalidad es relativamente baja, o sea, muy baja en las series por lo menos conocidas. El infarto agudo puede ocurrir, pero sobre todo llamamos la atención sobre el compromiso de la colateral, y esto no es menor, o la perforación de una rama, o la disección, es decir, puede haber empeoramiento del escenario anatómico que en algunos casos puede comprometer la única fuente de colaterales que la arteria tenía, por lo cual hay que ser muy cuidadosos. Obviamente en estos casos, esto no se ha traducido en alta tasa de infarto porque obviamente seleccionaron la colateral con los criterios que mencionábamos antes.
Y esto es lo que yo les mencionaba. Ven acá, tomamos una colateral epicárdica, como ustedes, o que creíamos que era epicárdica, afortunadamente no lo era, pero ustedes vean con un término terminal de la circunfleja a la derecha, un segmento muy tortuoso, logramos pasar, estamos muy contentos. Miren ustedes, estamos ya, creímos incluso dentro de la coronaria derecha. Sin embargo, cuando hicimos la geografía, ya lo vimos cuando estábamos dentro, estamos digamos, en un trayecto subintimal y ya teníamos, como se marca ahí, un hematoma intramiocárdico. Como nosotros no era una septal, entonces decidimos suspender el procedimiento y no avanzamos con esta paciente. Yo creo que los quirófanos híbridos tienen que ser altamente considerados para este tipo, no los quirófanos, las prácticas híbridas. Es decir, yo creo que cuando tenemos un paciente que necesita ser revascularizado y que por alguna razón no lo queremos operar, pero no podemos resolver todo porque tiene oclusiones totales crónicas que pueden ser necesarias de revascularizar, tenemos que pensar tal vez en revascularizaciones híbridas que hagan que lo único que le quede al cirujano es la revascularización por estrategia mínimamente invasiva del vaso totalmente ocluido. De todas maneras, también es bueno que si vamos a practicar este tipo de intervenciones, lo hagamos en este tipo de atmósferas donde si hay que ir a una conversión por una complicación grave, puede hacerse dentro de la misma sala de cateterismo. Yo les diría que en conclusión, volviendo un poco al primer diapositivo o a alguno de los primeros donde yo les mostraba que los que se parecen beneficiarse en calidad de vida son los que estaban sintomáticos previos, lo primero que tenemos que seleccionar es un adecuado grupo de pacientes donde realmente podemos probar que por monto isquémico o por calidad de vida el paciente requiere que nosotros le reperfundamos la arteria. Si no meternos a tratar de reperfundir arterias, por lo menos es el criterio que aplicamos en nuestro servicio, a reperfundir arterias cuyo beneficio clínico de algún tipo no estemos totalmente convencidos. En segundo lugar, la evidencia parece mostrar una tendencia, tal vez en muy determinados subgrupos, a mejoría en la fracción de eyección y la sobrevida, y sí parece que en aquellos pacientes donde efectivamente hay una relación entre la oclusión total crónica y la sintomatología, podemos mejorar la calidad de vida por la reducción de frecuencia de eventos anginosos y mejoría de la capacidad funcional. Hay que moverse de las técnicas más complejas a las más complejas. Evidentemente hay casos que uno lo va a afrontar, como ese tronco que yo lo mostraba directamente con retrógrada, pero hay casos que la derecha es que les mostré, primero habíamos intentado en forma anterógrada y no lo habíamos logrado, habíamos caído en disecciones y esa fue la razón por la cual intentamos por vía retrógrada, que tampoco pudimos. La vía retrógrada es una alternativa real, que yo creo que no es solamente en Japón si sabemos seleccionar los casos, pero para esto yo hago hincapié, esto no es mío, esto es un poco del gringo Constantino Constantini, que lo dijo una vez y me pareció muy piola, porque es un tip práctico, pero que no todos tenemos en cuenta. Cuando nosotros vamos a hacer un caso de estos, por lo menos el operador o el equipo que lo va a hacer, es el único caso que tienen en el día. Por dos razones. La primera, para poder tomarse todo el tiempo del mundo y con tranquilidad. La segunda, porque queda tan destruido que no sería justo que otro paciente recibiera ese operador en un caso siguiente. Y por supuesto, ni pensar en planificar más de un caso de estos en el mismo día. Así que bueno, esto era todo lo que les quería decir a modo introductorio y me parece que pasemos a la parte más interesante, que es la de la presentación de casos. Muchas gracias, Daniel. ¿Quieren hacer algún comentario o pregunta antes de pasar a otro tema? Sí, yo te quería preguntar qué rol juega la tomografía multislide en la oclusión crónica, cuándo la indicarías, tratándose de que es un procedimiento altamente que emite una cantidad importante de radiación, pero por otra parte nos puede facilitar en algunos casos el procedimiento. ¿Cuándo puntualmente lo indicarías? Sí, te diría, yo todavía no conozco evidencia que diga que la guía de la TC Multislice nos va a cambiar los resultados, pero definitivamente esta pregunta me pone en alerta de que a esta charla le falta esa parte. Porque, no, tenés razón, porque es tremendamente importante y nosotros la empleamos definitivamente, porque nosotros podemos ver el trayecto, podemos ver el contenido cálcico, aporta una cantidad de información increíble y de hecho, como la tenemos cargada en el sistema, en el PACS del hospital,
la desplegamos también en los monitores y trabajamos con la geografía, pero con la imagen de la TC multislice a la vista. No sistemáticamente, porque en algunos casos no la tenemos y digamos, se la pedimos, pero no se aprueba. Pero estamos ahora, cada vez que, digamos, a partir de los últimos, te diría, 8 o 10 meses, sistemáticamente, si encaramos oclusión total crónica, es con una multislice. Sí, definitivamente es muy útil. Acá tenemos una pregunta desde Santa Fe. El doctor Jorge Allín nos pregunta qué material básico utiliza para abortar una CTO. Yo en general, ese caso que les mostré, nosotros lo consultamos con Saito y él le interesó el caso, incluso nos prometió que iba a venir a hacerlo con nosotros. Si se hubieran enterado, si hubiera venido, porque les hubiéramos invitado a que vinieran a verlo juntos y hacíamos de paso un meeting de discusión de oclusión total crónica. Obviamente nunca vino, pero sí nos mandó la recomendación del caso. Y todos los japoneses dicen lo mismo, ellos arrancan con una guía workhorse, o sea, la de todos los días. Obviamente, yo te diría, por ahí algunos casos metieron ese porque me da ganas de poder pasar con una BMW, pero en general empezamos con cuerdas hidrofílicas de menor gramaje a mayor gramaje en forma progresiva. Eso sí lo hacemos. Y lo que sí hacemos, sobre todo, por supuesto, emplear algún sistema over the wire o un balón que si logramos pasar ya de paso lo empezamos a dilatar el camino, o un microcatéter que puede ser el sistema Corsair, que es el que yo tengo en el hospital y el que habitualmente uso. Y por supuesto, si vamos a actuar por vía retrógrada, mucho más tenemos que ir sin ningún lugar a dudas con un catéter que nos permite entrar con una cuerda corta y si logramos pasar del otro lado, intercambiar la cuerda y colocar una de 12 para poder hacer el wire. La estrategia en las retrógradas es avanzar una floppy, avanzar el microcatéter. Cuando llegas ahí puedes empezar a cambiar de cuerda. Exactamente. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el armamento? Llámese cuerdas de menos a más a usar. Es un poco lo que dijiste. Y el otro que pregunta es, en el Corsair, ¿lo voy a usar por cuál intercambiar? Sí. Está bien, claro, lo que pasa es que está bien, el Corsair es un sistema que viene con cuerda propia. Entonces me está diciendo, si yo voy con la cuerda de Corsair, no necesariamente. O sea, por ahí lo uso más como microcatéter. Por ahí intentamos con esa cuerda y si no ya empezamos, como yo te decía, con cuerdas hidrofílicas de mayor gramaje. Claro. Está clarísimo. Sí, por favor. El comentario está relacionado con la cantidad de materiales que se están incorporando en la práctica de oclusiones totales y que nosotros como intervencionistas estamos empezando a conocerlo, ¿no? Y hay muchas empresas que se están metiendo en este nicho y cada empresa tiene su variedad de cuerdas y cada oclusión total necesita una estrategia distinta, ¿no? Hay oclusiones totales que uno trata de ir con una cuerda con una punta muy delgada y que tenga y tratar de utilizar esos microcanales que si uno va con una cuerda muy rígida y muy pesada puede arruinarlos. O sea que el tema es el conocimiento que tenemos que tener de toda esta variedad de materiales y aplicarlos en forma adecuada para cada lesión, dependiendo justamente de la morfología, de la longitud, de cuánto calcio, de si tiene colaterales en puente, si tiene, digamos, cada lesión es distinta. Sí, yo agregaría algo al comentario de Fernando. El problema que nosotros tenemos es que vemos muy pocos pacientes de estos, razón por la cual tratamos en general, y esto me faltó hacerle un clic, hacerle por favor un clic más a mi presentación, me lo olvidé, porque esto debe hacerse temprano como último caso y tratar de concentrar la experiencia en un mismo operador de la institución. Y si nosotros trabajamos con Alejandro Fernández y todas las oclusiones totales crónicas del servicio tratamos de hacerlo nosotros. Aún así son pocas. El problema que yo veo a lo que dice Fernando de la tremenda oferta de materiales es que uno no termina aprendiendo a manejar ninguno. Porque la verdad te digo que es muy interesante y hay realmente cuerdas con una diversidad, como dice Fernando, de punta, de rigidez, de comportamiento, hidrofílicas, no hidrofílicas. Pero la verdad es que nosotros hemos estado
por tratar de seguir una línea de trabajo con cuerdas hidrofílicas de gramaje creciente, porque si no nos volvemos locos, porque si no llega un momento que, encima que son pocos los casos, no llegamos a entender el funcionamiento de ninguno. Yo quería volver a la pregunta esa del kit básico. Creo que no hay ningún kit básico. Quería volver a la pregunta del kit básico. Creo que estamos hablando de una estrategia, de una terapéutica, de un tipo de lesiones que me parece que es la más importante de todas las que hacemos en la sala de hemodinámica. Entonces no podemos definir un kit básico. El kit básico es tener una sala de hemodinamia muy equipada. Acá acaban de comentar lo de la tomografía computada. Vos tenés que tener una muy buena imagen, tenés que tener una variedad importante de catéteres guías, tenés que tener una variedad importante de cuerdas, porque no sabés cuál es la que vas a necesitar en el paso previo. Y estar sumamente entrenados para, si hay alguna complicación de las graves, tratar de poder solucionarlas. O sea, perforar una colateral epicárdica o embolizar algo que quedó un hematoma muy grande intramiocárdico. O sea que me parece que nosotros como argentinos tratamos de minimizar porque nosotros queremos comprar un kit básico para hacer todas las cosas. Estamos hablando de una patología que es la más importante, creo que tenemos que afrontar. Y no hay kit básico. Me parece que uno tiene que tener muy bien equipada la sala de hemodinamia para poder empezar a hacer estas intervenciones. Sí, un kit básico que hay que tener en la sala es un kit de punción pericárdica. Que les digo en serio que nosotros después de la primera vez que nos pasó, ahora permanentemente en el placar tenemos un kit de punción pericárdica y bueno, lo tengo que usar algunas veces. ¿Vos, Antonio, querías hacer un comentario? Sí, quería preguntarle a Daniel, que él mostró ahí al principio los datos de la mayoría de los trabajos, y hablan de que hay una tasa de compromiso de ramas colaterales de alrededor de entre un 3 y un 5%. Sin embargo, cuando uno ve los datos de la cantidad de infartos y muertes, se encuentra con que hay 0. Y la verdad que esta no es por lo menos la experiencia que nosotros tenemos en nuestro servicio, ¿no? Nosotros normalmente, o hace un par de años, decíamos al paciente, mire, le vamos a destapar esta arteria, no le va a pasar nada porque ya está tapada, peor no le puede ir. Y la verdad que hemos visto que cuando uno compromete circulación colateral, los pacientes desarrollan infartos y a veces más graves de los infartos cuando se tapa en forma primitiva una arteria. ¿Cuál es tu experiencia, Daniel, en base a esto? Mira, yo coincido plenamente con vos. Lo que pasa es que la duda que a mí me queda, porque viste que son series chicas todas, pero para nosotros son series enormes. Yo no sé cuánto voy a tardar en mi vida en juntar 150 posiciones totales crónicas, que es probable que no las junte. Pero me parece que puede haber una muy adecuada selección de casos. Es decir, donde vos, lo que yo te decía antes, yo la pienso 200.000 veces si me voy a meter en la única colateral visible e importante que tengo, porque si la comprometo seguro que voy a terminar con un evento. Creo que esto depende de la selección de casos, pero no me cabe la duda de que si seleccionamos mal el caso, la perforación no va a ser la única complicación que tengamos, y coincido con vos, podemos tener un infarto, inclusive vamos a pasar a un paciente que tenía síntomas de caminar 6 cuadras a un paciente que está con un infarto puesto en el territorio que queremos salvar. Vamos a terminar con las preguntas. Vamos sumando la pregunta que está haciendo Juan Fernández desde Pilar, con la pregunta que está haciendo Jorge Limpias desde Salta. Los dos de alguna manera están preguntando algo parecido, que es ¿cuándo debemos terminar? Si es por contraste, si es por radiación, si es por tiempo, cuál es el motivo. Y Jorge Limpias pregunta si hubiese que si fracasamos, ¿reintentamos o lo mandamos a cirugía? Voy a empezar por la última. Nosotros hacemos, o sea, dependiendo cómo nos fue, 1 o 2 intentos, porque si tenemos un gran hematoma perivascular, a mí no me gusta seguir, porque tengo miedo a la ruptura. Entonces, por ahí espero, lo dejo al paciente un par de meses. Si el paciente vuelvo y ese hematoma se colapsó, vuelvo a intentar alterógrado. Y si no, si tuve un hematoma y tengo alternativa retrógrada, por ahí en un segundo tiempo, por lo menos 2 veces intento, si puedo. Dependiendo, es variable, como decía Alejandro, esto es muy complicado, cada caso es puntual, hay casos que no los volvemos a intentar por lo que vimos en la anatomía o la sensación que tuvimos durante el procedimiento. Así que poco es difícil contestar esa pregunta. Y la otra,
es todavía más difícil. Obviamente yo creo que tiene que haber un límite. Yo me acuerdo, Patrick Whitlow una vez, creo que vos me contaste, que había sido a Cleveland y había hecho una angioplastía con 1 litro de contraste. Había estado 7 horas en la angioplastía, me lo contó Alejandro, que había estado allá. Yo creo que a veces es llevar las cosas demasiado lejos. Obviamente, cada paciente también es una variedad. Si vos tenés un paciente joven que no tiene comorbilidad renal, el tema del contraste puede no ser una preocupación. Ahora el tema de la radiación siempre es una preocupación. En general, con los equipos nuevos, la dosis que reciben los pacientes es bastante menor. No lo tenemos, la verdad debo confesar, no lo tenemos habitualmente en cuenta, razón por la cual tampoco podría definir qué nivel de milisievert consideramos nivel de tope. Pero es probable que fuera prudente decir, bueno, ok, voy a tomar, el señor se hizo una tomografía computada multislice, se hizo una coronariografía este año, y yo le digo, ¿cuántos milisievert de margen tengo para enfrentar? O sea que es poco probable que si estamos cerca del éxito paremos por los milisievert. En ese sentido, por ahí es una buena idea ir cambiando de posición en la medida de lo posible por el asunto de la radiodermitis. Un concepto del curso de radiofísica sanitaria que se hace muchos años, pero que me quedó grabado, digamos, no existe dosis paciente, pero vos tenés que usar la dosis suficiente para que tratar al paciente ese no dañándolo y decidir cuánto es tu esfuerzo de tratamiento para lograr qué beneficio. Porque eso es lo que comenzó diciendo Daniel. Si es una oclusión total, crónica, tapada de una coronaria derecha, con bajo riesgo isquémico, etc., no se justifica estar 4 horas con 5 litros de contraste más 62 horas o no sé, 62 milisievert de radiación. Parece que hay que evaluar siempre los riesgos y beneficios. Una cosa, hay que decirle a Juan Fernández que se quiere preguntar cosas que no sabemos qué contestarle. ¿Escuchaste, Juan? La última pregunta del auditorio de parte de Alberto Sicher. Encantado, doctor. Bueno, felicitaciones. Un poquito la pregunta, cuando levanté la mano, estaba indicado a esto de la radiación, ¿no? Nosotros como técnicos que trabajamos dentro de la sala de hemodinamia, apoyamos a ustedes en estos tipos de prácticas y recién hablábamos justamente de un paciente que se sometía a un estudio por tomografía, después pasaba a hacerse este tipo de terapéutica. Usted hablaba recién que podía existir una segunda posibilidad. Entonces quería saber si dentro de la contención o dentro de el programa para realizar este tipo de terapéutica, si se tiene en cuenta el tipo de radiación y qué parámetros ustedes toman como para hacer un seguimiento. No sé si son 60 minutos de fluoroscopía, 120 minutos, si lo anotan, si se llama al paciente y si se le hace algún tipo de seguimiento. Eso nada más. Mira, Albertito, la verdad, ninguno de esos, pero me están haciendo sentir pésimo. Porque no, tiene razón, es cierto, pero la verdad que no lo tomamos en cuenta. Si te mentiría si te dijera que sí, pero creo que tiene toda la razón del mundo. Y Alejandro agregaba, hay una cámara gamma, que todo el mundo se olvida que la cámara gamma tiene 25 milisievert de dosis. Entonces, evidentemente, es un tema que hay que concientizarse más. Yo creo que tienen razón. Bueno, les prometo que mañana escribo la normativa para que pongamos un límite. Voy a consultar las guías y a ver un poco cuál es el límite anual, pero cierto, la verdad lo único que es lo que nos pasa, ¿no? Nunca tuvimos una lesión de la meningitis por radiación, nunca, y aún con los equipos más viejos. Entonces uno se confía, claro, hasta el día que la tiene que lamentar. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora vamos a seguir con la presentación de casos. Empezamos con el caso de Corrientes. A ver si están listos. Pablo. Sí, los escuchamos perfectamente. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, acá desde el norte, pero con fresco. Pero la verdad muy interesante la experiencia de compartir con 2 centros de más de 1000 kilómetros de distancia a Buenos Aires, un evento simultáneo. Realmente es algo que está muy lindo desde acá. Se escuchó bien, se vio muy bien, los comentarios estuvieron excelentes, así que, bueno, creo que a lo largo de la charla, la presentación de los casos, se van a ir aclarando algunos puntos que se han preguntado, con la opinión nuestra también, así que me parece que si me escuchan bien, sigo adelante con la presentación. Te escuchamos perfecto, Jorge, puedes comenzar. Bueno,
Este caso es un hombre de 62 años, una persona tipo A, dislipémico y sedentario, de 2 atados por día, que como antecedente tenía una claudicación de grado intermedio y que presentó un cuadro de precoralgia típica. En ese momento el paciente estaba tratado por su patología vascular periférica, con aspirina, silostazol, atorvastatina y carvedilol a baja dosis, porque además por la hipertensión. El paciente consultó a su médico cabecera, tiene la glucemia ligeramente alta, valores normales de la función renal, los triglicéridos ligeramente altos y la HDL bajo. El médico cabecera decidió actuar una prueba de esfuerzo, ya que el paciente era antecedente de diabetes, si bien la glucemia estaba bien, y se vio que durante el esfuerzo, con mecodobutamina, el paciente desarrolló una aquinesia en los segmentos del ventrículo izquierdo, pero con un adecuado incremento de la fracción de eyección. Y la prueba fue informada como positiva para isquemia por esta alteración de la motilidad regional al esfuerzo. Aunque, vuelvo a insistir, la función global estaba conservada. Con este cuadro el paciente fue remitido para efectuar una cinecoronografía para ver qué anatomía tenía presente y se eligió la vía radial, ya que el paciente tenía un pulso radial bueno, no tenía ningún tipo de antecedente de claudicación del miembro superior derecho, pero esto lo pongo porque a veces sucede y es algo anecdótico, pero que es interesante ver cómo este paciente, que tenía antecedentes de claudicación periférica, también tenía una obstrucción severa del tronco brachiocefálico derecho y que nos dificultó mucho el pasaje de la cuerda inicial. Hicimos esta angiografía luego de varios intentos de pasar directamente con la cuerda y ahí vimos que la obstrucción era severa, con un gradiente muy significativo de 80 milímetros de mercurio, pero el paciente, vuelvo a insistir, no tuvo ningún evento clínico ni sintomatología en ese brazo, por lo cual esto lo consideramos hallazgo y lo seguiremos en el tiempo. En geografía, lo que encontramos fue una, a ver si me permiten, ahora voy a poner el puntero, así, para poder marcar desde acá. Tenemos una oclusión total de la descendente anterior en el tercio, en la porción distal del tercio medio, una oclusión de aproximadamente 1,5 centímetros, y ahí vemos el lecho distal de la descendente anterior, y también que se está llenando parte de la coronaria derecha en su segmento distal. Y además una obstrucción en sección proximal de la circunfleja, una imagen transparente, una obstrucción corta y severa. Bueno, acá estamos viendo el lecho distal de la coronaria derecha y el lecho distal de la descendente anterior. Bueno, esto fue efectuado en una etapa diagnóstica primero y se discutió con su médico cabecera y con el paciente viendo cuáles eran las alternativas terapéuticas y al paciente inicialmente se le sugirió cirugía, ya que el paciente tenía una oclusión de 2 vasos y una obstrucción severa proximal del tercer vaso. Se calculó el score de cintas, que era de 33,5, pero el paciente insistió que quería, no quería operarse, quería por lo menos hacer un intento de ver si se podía recanalizar algún vaso, ya que nosotros también le dijimos que era factible hacer por lo menos el intento. Se agregó a la premedicación clopidogrel y, como les dije antes, el tronco brachiocefálico no se iba a tratar y obviamente la vía de acceso iba a ser por vía femoral. Bueno, la táctica que creo que es importante a considerar, siguiendo las recomendaciones de la gente que hace muchas oclusiones totales y los cursos de oclusión total, lo que recomiendan es utilizar la vía femoral, utilizar introductores largos, de menos 45 centímetros, en 8 French, usar catéteres de guía de 8 o 7 French para tener muy buen backup de los guías. Y en este caso no hicimos nada de eso, hicimos la vía femoral rutinaria con un catéter de guía 6 French. A mí particularmente para la coronaria derecha me gusta siempre utilizar el JR, ya que me permite manipularlo si es necesario hacer una intubación profunda, mucho mejor que si fuera un L o otro tipo de catéteres más performados, que quizá inicialmente dan buen soporte, pero después no facilitan el pasaje con
segmento más distal. Por eso es que seleccionamos un JR6, 4, y inicialmente ir con una cuerda Fielder. En ese momento teníamos una XT, las Fielder hay de 2 gramajes, la FC y la XT. La XT es un poco más rígida, una punta bastante aguzada y filosa. No veíamos ningún microcanal y la oclusión era bien proximal. Ahí estamos viendo la punta de la cuerda, comenzando a atravesar la oclusión total. Y luego de 3 minutos de manipulación de la cuerda sin ningún otro soporte por detrás, maniobras delicadas de avance y rotación de la cuerda en sentido horario y antihorario, logramos atravesar la oclusión. Pero, bueno, lamentablemente no registré el momento donde aproximadamente en el tercio medio, me permiten ahora tomar el puntero nuevamente, más o menos por esta zona, la cuerda claramente pasó hacia el pericardio. Inicialmente parecía que había entrado en 2 ramas marginales, pero luego de manipularla se hizo un quinqueo y se vio que estábamos en pericardio, entonces retiré la cuerda. Y hice esta angiografía donde se ve que hay un hematoma en la zona proximal de la arteria, una disección, y la cuerda había pasado por la porción más externa de la arteria. Entonces, bueno, ahí nos quedaban 2 alternativas, era suspender el procedimiento o seguir intentando. Bueno, acá no somos japoneses, pero sí bastante cabeza dura. Y bueno, lo que decidimos hacer es utilizar otro tipo de cuerda que no fuera tan aguzada en la punta y que sí fuera una cuerda digofílica y me permitiera una buena maniobra, y seleccioné una cuerda Pilot 50 y que ahí ya están viendo en el video cómo la cuerda pasó inicialmente la zona ocluida, probablemente por un área que parcialmente la había recanalizado la cuerda Fielder. La zona que elegí para pasar no era la parte externa, que era por ahí donde había pasado la cuerda Fielder, sino tratar de dirigirla hacia la zona que había quedado el contraste suspendido en la misión de control. Y ahí, como ven, la cuerda al manipularla pudo avanzarse claramente hacia el lecho distal. Una maniobra que lo escuché a Lombardi varias veces decirla, que es como surfear con la cuerda. O sea, una vez que uno atraviesa la dirección, tratar de avanzarla y retrocederla, como que vaya llevando sola la luz, y bueno, en este caso fue posible. Bueno, ahí está ya también una marca central de un balón, que para tener solamente un pequeño soporte proximal, y con ese balón, Maverick 1.5, intentamos pasar la oclusión, lo cual no fue factible a pesar de rotar el catéter de horario, tratar de hacer un buen corte. Bueno, por varios minutos intentamos y no fue posible. Entonces decidí utilizar otra técnica de oclusión total, que fue el catéter Tornus, que acá están viendo la punta del mismo. ¿Perdón? Sí, no, el catéter Tornus, están viendo el extremo distal del mismo. Recuerdo que este se tiene que avanzar con rotación antihoraria, y bueno, ahí estuvimos intentando pasar y llegamos hasta ese punto, y en el intento de pasar lo sobre rotamos mucho, y bueno, lo que pasó fue que se compró la utilización de este catéter por haberlo rotado demasiado. Y aquí están viendo en el catéter Tornus nuevamente con, perdón, que quiero tomar el puntero. Bueno, no aparece ahora. Bueno, yo quiero manejar el puntero, pero no puedo ahora desde acá. Están viendo que en el extremo distal del catéter hay una imagen como que el catéter está todo quinqueado sobre sí mismo y quedó atrapada la cuerda por el catéter. Intentamos algunos minutos para poder ver si podíamos retirar el catéter Tornus junto con el catéter guía, dejando la cuerda en posición, cosa que no fue factible, así que tuvimos que retirar todo en forma simultánea, catéter guía, el Tornus y con la cuerda atrapada. Y bueno, acá estamos viendo la foto del catéter fuera del paciente. No sé por qué causa no puedo tomar acá también. Bueno, esta es la parte proximal del catéter, ahí está como todo roto, y ahí como está el ovillo que se había hecho
las hebras del tornus enroscadas sobre sí mismo y eso es lo que tenía atrapado a la cuerda. Esto, vuelvo a insistir, la fábrica recomienda no rotarlo más de 20 veces en sentido antihorario para avanzar, y para sacarlo hay que rotarlo en sentido horario. Pero bueno, obviamente fue una mala maniobra. Y acá estamos viendo la angiografía posterior a la extracción del catéter, donde se había perdido el acceso, pero había una ligero contraste del lecho en esta zona. Por lo cual, bueno, decidimos volver a intentar nuevamente, ya que no había habido extravasación de contraste, el paciente estaba estable. Decidimos volver a intentar pasar nuevamente con la cuerda pilot, cosa que después de 3 o 4 minutos logramos hacerlo. Y ahora sí pudimos pasar con el catéter balón, ya que el tornus había hecho el efecto de Dotter, y que bueno, nos permitió avanzar el catéter balón 1.5, con el cual se fue efectuando la predilatación, con un catéter balón de 3, y se decidió implantar un stent librador de fármacos de 3.5 a 38 en la parte proximal y después un Science en la parte distal. Acá hay angiografías para determinar el largo del stent en sí. Aquí ya estamos viendo el resultado final, y que una cosa interesante de ver en una lateral izquierda, como todo el segmento distal de la descendente anterior ahora se estaba llenando por circulación colateral y casi esto transformándose en una rama ascendente posterior. Por lo tanto decidimos no seguir adelante con el intento de recanalización de esta arteria descendente anterior, ya que la circulación colateral en este caso se la veía, por lo menos desde el punto de vista angiográfico, excelente. Bueno, después seguimos adelante con un stent directo en la arteria circunfleja, y ese es el resultado final. El procedimiento duró en total de piel a piel, haciendo las dos arterias, fue de 113 minutos, de los cuales el pasaje de la primera angiografía y la primera cuerda de la Fielder fue de 3 minutos, y después en 5 minutos más se cambió y se pudo pasar la cuerda Fielder. Pero lo interesante es que el tiempo total de fluoroscopía entre los dos procedimientos, con las dos arterias y con la complicación y demás, fue de 37 minutos, y nosotros, bueno, medimos la dosis, y la dosis total fue de 2,9 Gray de este paciente. Esto es un valor realmente bajo para un procedimiento de una oclusión total crónica, considerando que una multilight está entre 8 a 10 Grays. Bueno, acá terminamos el caso. No sé si hacemos comentarios ahora o después el otro caso seguimos adelante. No, hacemos comentarios, preguntas. Jorge Fernando Cura, felicitaciones por el caso, muy interesante. Me pregunto qué cosas hubiese hecho distintas, y quizá, digamos, lo que nosotros tenemos bastante incorporado en el servicio es manejar la inyección contralateral, el lugar donde va a conectarse con la luz nuevamente la cuerda, y es algo de bastante utilidad. Por otro lado, en la derecha, yo, contrario al JR, este tipo de oclusión, una L1. Una L1 ¿terminaste el comentario o...? No, pero yo creo que con el L logras un soporte que quizá inicialmente se podría haber pasado quizá con el mismo ahí. Pero bueno, el caso interesante. Y lo otro, que es una lesión tan simple de la circunfleja, seguido inicialmente como para darle más soporte a... Se entrecortó un poco se entrecortó un poco el audio, pero bueno, creo que entendí bien. Con respecto a la utilización de catéter guía, mi postura personal es que es cierto que lo hace un poco mayor de soporte, pero además la cuerda sale dirigida hacia un segmento casi siempre, con lo cual la posibilidad de cambiar la inclinación del catéter guía y la posición en el sentido vertical del mismo, JR es mucho más dúctil que la L. Si bien cuando necesitamos buen soporte y hay una arteria tortuosa muy calcificada, bueno, pero que no está con una oclusión total, usamos la L,
Para este caso me gustó usar este tipo de catéter. Además, en el momento de ingresar a la coronaria derecha, esta coronaria tenía mucha lesión proximal, la posibilidad de disecar el cemento proximal de la coronaria derecha también es alto, un catéter preformado, cosa que con JR es más suave. Y con respecto a hacer la circunfleja primero, si bien es una angioplastia que parece sencilla, yo creo que no hay enemigo chico, y si llegamos a tener alguna complicación con esta arteria, que, o sea, a priori no, pero eso puede llegar a suceder, nos encontramos con un paciente que tiene tapada la derecha, una oclusión distal de la DA, y si se complica la circunfleja, bueno, tenemos alguna situación de mayor complejidad. Quizás sí como táctica podría haber empezado por la descendente ante primero, porque la imagen parecía más sencilla para recanalizar y la circulación colateral se podría haber establecido desde el anterior hacia la derecha. Pero bueno, probable la derecha, bueno, fue un resultado satisfactorio. Claro, sí, la intención era dejar la cuerda, lo que pasa es que quedó atrapado por el tornus y no pude retirar el tornus con ninguna de las maniobras que intentamos hacer, incluso haciendo un flasheo por dentro de la luz con una llave ENI, con presión, con solución fisiológica a presión, y tratando de, obviamente para no perder el acceso que habíamos logrado, pero no fue factible hacerlo. Y después que se retiró el tornus, al pasar la curva única se pudo avanzar el balón, o sea que no hizo falta poner ninguna Woody Wire. Y con respecto al comentario de la inyección contralateral, si bien uno puede ver claramente el lecho distal cuando está inyectando, eso hace que tengamos obviamente una doble función y además el mayor contraste. Nosotros en total en el procedimiento usamos 85 centímetros de contraste. O sea, somos muy tacaños, por decirlo así, en el contraste, y tratamos de utilizar todos los medios que tenemos. Grabamos mucho la fluoroscopía, utilizamos muchas imágenes de referencia, estudiamos muy bien el caso, tratando de imaginarnos dónde está el lecho de ir. Pero sí es cierto que la inyección contralateral permite ver mejor el lecho distal. Sí, la angioplastia femoral. Catéter muy mal apoyo. Por femoral puede ser, digamos, como vos decís, muy manejable, aunque yo también como Fernando prefiero entrar con una plaza izquierda, con una L1. Hola, sí, doctor Bacaro. Sí, ahora el doctor va a hacer un comentario. Hola, no, yo quería, atendiendo siempre a que uno se familiariza con algunas cuerdas en especial y naturalmente elige con lo que diariamente está acostumbrado a trabajar, pero quisiera recoger así alguna opinión del auditorio con respecto a nuestra selección de la cuerda. ¿Qué opinan ustedes sobre la selección inicial de la Fielder? ¿Quién la hubiese elegido de entrada? ¿Quién hubiese pensado en otras cuerdas y por qué? Yo por ahí, como concepto, desde que aprendí a hacer algo de angioplastía, siempre me dijeron que empezar de menor a mayor. Digamos, y poner primero la cuerda más blanda y después ir subiendo en cuanto uno logre dificultad y pasar con la que mínimo daño le pueda producir a esa coronaria y con la que mejor deslice, porque ustedes empezaron con la de mayor resistencia y después pasó con una de mayor navegabilidad. Entonces me parece que el concepto es empezar, tener todas, empezar de menor a mayor. Evidentemente hay algunos criterios angiográficos que uno por ahí, cierto tiempo después de hacer estas cosas, le dicen, bueno, saltemos las primeras cuerdas y vayamos a otra, pero como concepto general yo empezaría de menor a mayor para no tener el primer problema, una complicación grave. Digamos, empezaría con cuerdas más blandas, más dirigibles, y a medida que tengo resistencia,
aumentarle la fuerza con el catéter guía, aumentarle la fuerza con un balón o con un microcatéter y después empezar a cambiar cuerdas con cuerdas de mayor peso, mayor rigidez para, digamos, Alejandro, la que usamos la Fielder es que una cuerda que es muy blanda, lo que tiene es abusada la punta y es una cuerda muy controlable que a mí me gusta mucho utilizarla cuando haya un microcanal, no tanto para la oclusión total, pero en este caso no veía claramente si no existía algún microcanal, por eso es que seleccioné esa cuerda. No es una cuerda de alta fuerza de presión. Nosotros después seguimos con una Miracle 3, después con una Miracle 6, después recién con una Miracle 12 y después con una Conquest. En esa secuencia, siguiendo lo que vos decís, pero la Fielder sí tiene la FC, que es más blanda que esta, que la XT, pero la ventaja que tiene un core central que te permite un torque muy bueno de 1 a 1 en la punta de 0,09. Tiene un gramaje equiparado con la Miracle de 0.8, esta Fielder XT, y está muy buena para cuando hay microcanales para no dañarlos. A mí me parece, como cuerda inicial, me parece buena elección. Mi punto de vista, que es lo que yo hubiera hecho. Hay unas cuerdas que son hidrofílicas, que tienen un extremo abusado y mucho más floppy, blanco, que es la Whisper. Asociado a este dispositivo de recanalización como es el Tornus, que particularmente a mí me parecen una buena idea, pero la conformación es un concepto bastante pionero, para llamarlo de alguna forma, porque es una espiral y muchas veces cuando uno con el entusiasmo se excede en la rotación pasa eso. Y otra alternativa a Saki, que es el catéter de Google, es un Solution, y la diferencia es que tiene un extremo con como si fuese un tornillo igual, pero todo el cuerpo del catéter es hidrofílico, un poco más rígido. O sea que si uno se vale de un buen soporte con el catéter, puede usar este sistema de recanalización y después si quiere intercambiar la cuerda por dentro, pero es mucho más seguro porque no pasa eso que pasó con el Tornus. Sí, con respecto a la Whisper estamos de acuerdo, es una muy linda cuerda para intentarla. Bueno, no teníamos en este momento esa y seleccionamos la que teníamos, una de las que teníamos para esta, por un lado. Y con respecto al catéter que está diciendo, es el Crossbox, pero no hay acá en la Argentina, por lo menos hasta que yo lo pedía estos últimos días no existe, pero realmente tiene la ventaja con respecto que no se quinquea y uno puede hacer una rotación casi en forma libre, tanto en sentido horario como antihorario, y si uno logra atravesar es muy buen catéter para efectuar el intercambio de cuerda posterior. Y después quería contestar acá una pregunta de Jorge Limpias, que dice que si hubiéramos usado el balón chico siempre N, el primer intento de pasaje fue con un balón Maverick 1.5. Obviamente lo primero fue tratar de hacer una angioplastia convencional. Al no poder atravesar esa lesión, ahí fue que se utilizó el Tornus, y como era que no estaba calcificada en forma importante, que esa es la contraindicación del Tornus, ahí fue que seleccionamos este dispositivo. Con excepción por catéter guía, después que pasamos la cuerda se veía claramente que estaba en el lecho distal, o sea, había una buena pacificación, suficiente como para ver si estábamos en la luz, pero si no fuera así, hubiera sido necesario sí o sí hacer una angiografía contralateral. Guillermo Martínez va a hacer un comentario, Jorge. Sí, buenas tardes, doctor. En primer lugar, lo felicito por el caso, pero quisiera hacerle una pregunta y es respecto a la elección de la arteria a tratar, teniendo en cuenta que es asintomático, que tiene buena función ventricular, que tiene una isquemia apical, la oclusión de la descendente anterior es corta o impresiona corta. ¿Por qué eligieron comenzar por la oclusión más compleja? Y en segundo lugar, teniendo en cuenta las dos oclusiones previas, que si bien no se ve calcio, puede ser que la arteria sea dura, ¿por qué eligieron el stenting primario en la circunfleja y no una rápida predilatación? Sí, como estrategia, yo te lo comenté antes, creo que el intento de recanalización de la descendente anterior iba a ser más efectivo
pero el segmento a realizar iba a ser más chico. Entonces, bueno, si vamos a utilizar tiempo, material de contraste, materiales totalmente nuevos en todo, preferí primero ver la arteria que más monto miocárdico me estaba ofreciendo si la lográbamos recanalizar. Y con respecto a la circunfleja no se veía calcio y nosotros la práctica habitual es tratar de hacer stenting primario siempre que podemos. Creemos en el stenting primario y en este caso, bueno, no hubo complicaciones. Bueno, muchas gracias Jorge. Ahora vamos a pasar al caso de San Juan. Vamos a habilitarle el sonido a Agustín Castro. Y vamos a deshabilitar el sonido. Siguen conectados y pueden seguir chateando, Jorge. Bueno, perfecto. Sí, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, podemos comenzar si te parece. Bueno, un minuto para agradecer de parte del servicio, la institución, esta oportunidad de participar. El caso que vamos a presentar en el día de hoy es un caso de un paciente de 41 años con escasos antecedentes familiares, solo de hipertensión y como antecedente personal dislípico, que previo a la consulta, un año antes, comienza con disconfort retroesternal, difícilmente de valorar como dolor, por lo cual deambuló por diferentes médicos, hasta que a 6 meses previos a la consulta, este disconfort transformado en ANGOR lo hace perder capacidad funcional, no podía seguir participando en sus actividades deportivas recreativas y comenzó con una sensación de disnea. En ese momento consulta, le hacen una radiografía de tórax, la cual no muestra más datos, un ecocardiograma que informa un poco de hipertrofia ventricular y habla de disfunción sistólica y un electrocardiograma donde no veíamos grandes alteraciones. Si uno quisiera, podría marcar las ondas Q de la cara inferior o la rectificación de ABL y la imagen en B1, pero en realidad no llama mucho más la atención. En ese momento el cardiólogo que lo sigue decide avanzar, esto es en febrero, un año ya de su cuadro clínico, con una cámara gamma, donde primero en la parte de... Estoy esperando que avance la diapositiva. Una prueba higrométrica que fue realizada en la cámara gamma que mostraba los cambios en la cara inferior de D2, D3 y ABF, y un pequeño supra, si uno quisiera, en la región de ABR, y en la cara anterior no mostraba grandes modificaciones en cuanto al estado electrocardiográfico. Esta prueba fue definida positiva por ANGOR a los 450 kilogramos y por ST. En ese momento el paciente fue enviado a cinecoronariografía, a la cual nosotros no tenemos acceso, y tenía una indicación de cirugía. Nosotros, esta es la cámara gamma, disculpe, lo que mostraba isquemia en el territorio de la cara anterior, de la misma época, de la ergometría, ¿no es cierto?, de la cara anterior, y era lo que nosotros teníamos como dato de ese momento. A la consulta nuestra, dado su indicación de cirugía, lo reestudiamos y encontramos esta anatomía coronaria. Perdón. Bueno. Un segundo. Bueno, en realidad lo que habíamos encontrado era una lesión dorada en el tercio medio distal de la coronaria derecha, una lesión sobre el ramo auriculoventricular y una lesión mayor del 50% en la arteria descendente posterior. Un segundo, lo que sí podíamos ver era la circulación colateral hacia el territorio de la arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior mostraba una lesión moderada justo en este territorio detrás de la descendente, de donde se dice descendente anterior, una lesión severa en la porción proximal media
de esta imagen que no sabíamos identificarla si era porque cuando veíamos la imagen de la circulación colateral que daba la arteria coronaria derecha, no estábamos convencidos si era arteria descendente anterior o era un ramo diagonal. Con esta angiografía, aparte de la arteria circunfleja, también mostraba lesiones tanto en su segmento proximal como en su segmento distal, y este ramo marginal tenía una lesión importante en su origen, y el ramo posterolateral era el único que no tenía una lesión significativa. Este paciente se evaluó también. Bueno, parece que los videos no nos van a colaborar hoy, pero en líneas generales esto era la descendente anterior, esta es la lesión proximal y esta es la arteria circunfleja. En ese momento el paciente también se le estudió la arteria mamaria interna por la probabilidad o sea, por los datos que ya teníamos de la angiografía y la posibilidad quirúrgica. El paciente no quería avanzar sobre tratamiento quirúrgico, de lo cual nosotros tampoco estábamos muy convencidos de que fuera la opción para él, y tenía, en ese momento nosotros calculamos un SIGTA, a pesar de ello, un SIGTA de 32. El paciente venía medicado con aspirina, beta bloqueantes y polipeptidos, pero continuaba sintomático. El tema de la discusión era si optimizar todavía un poco más con clopidogrel, aumentar las dosis de hipolipemiantes, o avanzar sobre el tratamiento endovascular o el tratamiento quirúrgico. No sé si quieren que termine la presentación o quieren hacer algún comentario, doctor. Bueno, vamos entonces. En ese momento decidimos avanzar sobre el tratamiento endovascular. Colocamos un catéter extravascular de 7 French 3.0 y avanzamos con una cuerda PT2 sobre el territorio de la descendente anterior, lo cual no podíamos avanzar porque siempre teníamos recorrido hacia un pequeño ramo diagonal. Y cuando decidimos abandonar esa cuerda sobre el ramo diagonal y avanzar con otra cuerda, nos encontramos en la situación de que desapareció la arteria descendente anterior. No sé por dónde. Bueno, la segunda cuerda avanzó sobre un trayecto que pensábamos que era la arteria descendente anterior. En ese momento no estábamos seguros que una inyección contralateral pudiera darnos más información sobre el trayecto que estábamos, si era descendente anterior o era diagonal, dado que la circulación colateral en esta parte no se visualizó. Se avanzó con un catéter Maverick, con un balón 1.5 Maverick, se dilató todo el segmento donde había avanzado la cuerda, luego se hizo una angiografía y se reposicionó la cuerda y se dilató con un balón 2.25 por 28, con lo cual pudimos observar el trayecto a tratar de la arteria descendente anterior. Perdón. Luego de posicionado el stent 2.25 por 32, encontramos una imagen sospechosa no muy clara sobre la lesión más proximal, por lo cual se posicionó un stent 2.25 Taxus Liberté, 2.5, perdón, Taxus Liberté por 12, se lo impactó a 2 atmósferas y se redilató todo el segmento cubierto por el stent con el balón 2.5.
Se ha visto muy bien, Agustín, y lo que quería recordarles a todos los participantes, incluso a los que nos escuchan desde los sitios, es que estas presentaciones con autorización pertinente de cada uno de los presentadores va a estar en nuestra página web, en el área de Ateneos, para quien quiera revisar o las presentaciones o los casos en sí mismos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, Antonio? Sí, en principio, bueno, felicitarlos por el resultado. Solamente algunas preguntas para hacerte. ¿Qué tipo de cuerda habían seleccionado? Veo que no tuvieron problema para utilizar una vía anterógrada, no les presentó demasiada dificultad. ¿Qué tipo de cuerda seleccionaron? Y la otra pregunta, que no se vio bien la imagen de control final, pero parece haber una lesión severa inmediatamente después del stent. La verdad que no, como no podemos ver el loop, quería preguntarte si eso lo habían tenido en cuenta. Que es del 50%, si bien no fue tratada y ha quedado en el seguimiento de la misma severidad que en el momento del tratamiento. El doctor Fernando Cura va a hacer un comentario, Agustín. Agustín, un caso muy desafiante. Muy bien, doctor. Y ahí está, este es el territorio que marca el doctor. Esta placa... Perdón, Agustín, no lo escuché, doctor. No, te hago el comentario que te iba a hacer es un comentario relacionado con las posibilidades de cirugía y los riesgos de cirugía en cada centro. Creo que la determinación de hacer angioplastia en ciertos lugares quizá está relacionado con, bueno, cuál es el riesgo quirúrgico de mandar a un paciente tan joven a una cirugía de bypass y qué conductos utilizarían. Y me parece que depende, este tipo de pacientes quizá en el Instituto Cardiovascular, donde se hacen bypasses arteriales múltiples y sin bomba, y el pronóstico es realmente muy bueno cuando se utilizan estos conductos. Yo me hubiese inclinado a esa cirugía. Ahora, depende claramente... Hola, lo perdí, doctor. Lugar. Sí, perfecto. El doctor Cura dice que es un paciente muy joven, con un syntax score altísimo, más de 30 y pico, y por ahí se podría beneficiar claramente a mediano y largo plazo con cirugía sobre angioplastía, porque es múltiples territorios, arterias ocluidas, etcétera. Y que por ahí esto, en algunos sitios, debido a la alta morbimortalidad de la cirugía local, uno por ahí pudiera llegar a optar por la angioplastia, pero no es la primera elección según su opinión. Eso es lo que acaba de comentar. Yo lo que le puedo decir, doctor, es que no estaba convencido de que la arteria ascendente anterior fuera la arteria más importante. Si a pesar de que estudiamos la mamaria interna como una posible conducta a futuro, lo que no estaba seguro que los lechos distales de este paciente sean muy adecuados, al margen de que tiene un syntax score muy alto. Me parece que lo que íbamos a recanalizar era básicamente el tercio distal de la arteria descendente anterior para proteger esa parte del segmento. No tiene grandes ramos diagonales. Los ramos diagonales aparecen cuando avanzamos sobre el flujo antógrado de la arteria, porque post el nacimiento de los ramos diagonales hay una lesión moderada también. O sea, no sé, no estoy diciendo que no, simplemente que no sé qué beneficio hubiera tenido la cirugía en cuanto al territorio a revascularizar. Lo que es el ramo marginal también lo podemos discutir, es un ramo no mayor de, no sé si alcanza los 2.25, los 2, igual que el ramo posterolateral. A mí lo que llama la atención es la agresividad de la enfermedad y la severidad de
de las obstrucciones que este paciente tiene, y los diámetros son realmente no muy alentadores. Alejandro Palacio va a hacer un comentario, Agustín. No va a hacer comentario porque te refrenda tu opinión. No, ya ahí no tenemos muchos más comentarios. ¿Hay más comentarios? Doctora Bayón. Sí, yo te quería preguntar respecto del diámetro de la descendente anterior. La verdad me pareció pequeño, de 2,25. ¿Escuchaste, Agustín? ¿Te pareció? Sí, doctor, lo que no estoy seguro que me dijo que pareció pequeño, dijo, o que no le pareció de menor pequeño. diámetro que la anterior. Que le pareció pequeño, que este hubiese usado un estén un poco más grande. Mayor diámetro. Sí, en realidad el estén no fue elegido por todo el territorio, sino por la parte distal de la arteria. Yo lamento mucho no poder mostrarte con claridad la imagen, pero la parte distal de la arteria no me parecía muy importante. Incluso luego del implante hay una lesión, al posterior del nacimiento de los septales hay una lesión, y quedó con un pequeño tapering. Ahí no sé si hubiera tolerado un 2.5. Se le redilató o sea, se expandió con un 2.5, pero del estén que coloqué en la parte más proximal, pero siempre por dentro del estén. Nunca me animé a que este territorio donde termina el estén fuera mayor de ese diámetro. Realmente no lo pudimos, no lo vimos así a pesar de las inyecciones repetidas de nitroglicerina. Con respecto al diámetro era el comentario, que uno hubiese sido muy lindo saber el diámetro real de la arteria, que solamente lo podemos hacer con IBUS, pero bueno, uno tiene que contar con la tecnología, pero que nosotros de rutina, la DA, le ponemos 3 milímetros. No tengo presente ahora algún caso que pueda recordar haber usado un estén más chico. Y si uno pone un estén más chico, sí, por lo menos en la parte mal haber utilizado un balón más grande. No de 2,5 siquiera, de 3 por lo menos. Bueno, muy bien, si no hay más comentarios, Agustín, ¿querés hacer un comentario? No, sí, en la última imagen que pudimos poner ahí se veía incluso la parte más distal de la arteria descendente anterior y el nacimiento de los diagonales. Haber puesto un estén mucho mayor, creo que hubiera terminado tapando el nacimiento de los diagonales, los cuales no eran un vaso mayor de 2 milímetros. Y con respecto a lo que dice el doctor, es cierto, pero tiene una lesión más atrás, doctor, del 50% acá arriba, del 50%, y en Spider tiene una arteria que no es de muy grueso calibre, lo cual me hubiera obligado a mí a tratar hasta el ósteo de la arteria descendente anterior, y hubiera sido, creo que, bastante complejo, y hubiera aumentado la complejidad del procedimiento. Si es cierto todo lo que usted dice con respecto a un hombre con una arteria tendría que ser de mayor calibre, pero en realidad creo que, y tal vez si hubiéramos hecho IBUS, hubiéramos encontrado el diámetro real, pero me hubiera obligado a colocar estén desde el lugar de los diagonales hasta el ostium, incluso a avanzar hacia cerca del tronco de la descendente anterior, porque está totalmente enferma en toda su extensión. Si pudieran avanzar sobre el próximo, que es el Spider, se podría ver el origen, que tampoco es de grueso calibre, lo cual hubiera terminado sí o sí en el ostium tronco de la descendente anterior. Digamos, en el ostium de la descendente anterior, incluso en el tronco. Para poder lograr el diámetro que muchas gracias. Jorge. Requerido a este paciente. Jorge, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Jorge Bacano. Sí. Aquí Daniel Berrocal te va a hacer una pregunta, Jorge. Jorge, cuando tenés enfermedad tan difusa como esta y por ahí querés evitar un full metal jacket, ¿no transás con un poquito menos de medida? No digo que 2.5 fuera suficiente para ese segmento aproximado, pero por ahí no te pones un poco más conservador el diámetro, aunque la arteria sea 3. Si no vas a cubrir todo, me refiero. En este caso en particular, lo que me da miedo en las oclusiones totales es en la oclusión subaguda o
aguda inclusive o crónica, porque uno pensaría que, bueno, si está toda la arteria se vuelve a tapar y sanada, y bueno, no es lo que nos ha sucedido a nosotros y lo que son de la literatura. Los pacientes que se recluyen una oclusión total se reinfartan y tienen un infarto grande después de eso. Entonces queda, en este caso en particular, es seguro que lo que dejamos puesto está al diámetro adecuado y, bueno, bien posicionado. Pero, bueno, insisto que hay que tener IBUS como para poder... no, pero te digo en general, como concepto, porque yo lo hago, es decir, cuando yo tengo una enfermedad muy difusa, no estoy decidido a cubrir todo, porque no termino teniendo ningún segmento sano donde plantarme. Por ahí soy más conservador con los diámetros, por el tema de no generar shifting de la placa, aunque entienda que estoy por ahí subdimensionando el tamaño del stent que le estoy colocando. Y mi pregunta era si cuando tenés un escenario así, lo consideras como alternativa. A mí, sin presiones muy altas, no sé, me gusta eso. He escuchado gente mucho a favor y mucho en contra de usar presiones 16, 18, 20 atmósferas. Lo que hago en general, cuando es un caso así, utilizo un día mayor, pero a menor presión. Es 12 atmósferas en el segmento más letal y después, si hace falta, dilatar a más presión más proximal. Bueno, muchas gracias, Jorge. Para finalizar la jornada vamos a invitar a Rubén Presas de Omnimédica, que nos va a hacer una presentación de algunos productos de la empresa. 7 minutos y medio. Pertenezco a la firma Omnimédica, Sociedad Anónima. Bueno, Omnimédica es una empresa que tiene 30 años de experiencia al servicio de la excelencia y la alta complejidad en hemodinamia. Representamos en forma exclusiva para Argentina empresas como Numed y Qualimed, las cuales hoy les voy a hablar un poquito. Todos nuestros productos cuentan con certificaciones nacionales e internacionales, nacionales que las regulaciones de la ADMAT, internacionales FDA, las marcas CE europeas y normas ISO 13485. Bueno, con respecto a Numed, Numed es un fabricante de dispositivos biomédicos de la más alta calidad y versatilidad. Posee fábricas en Estados Unidos y en Canadá. Es una empresa líder en stent para grandes vasos, catéteres para valvuloplastía. Digamos, los dos grandes grupos de productos se podrían formar en el CP stent y el catéter, los catéteres balón, catéteres angiográficos y catéteres de medición. Las áreas donde se especializa Numed son cardiopatías congénitas, patologías valvular y patologías vascular periféricas. Numed posee un kit de cuartoplastía, es un kit que es producto del maridaje entre el CP stent y el BIB. El BIB es un catéter balón, que es un balón dentro del balón, por eso BIB. Es un stent para cuartoplastía aórtica y de los grandes vasos. Posee una máxima expansión, o le da una máxima expansión con un mínimo acortamiento, una excelente fuerza radial y es un producto totalmente atraumático. El CP stent está fabricado en platino iridio para la coartación aórtica, angioplastía y angioplastía de grandes vasos. Su presentación puede ser cubierto o descubierto en PTFE y las medidas, el rango de medidas abarcan desde los 16 a 45 milímetros de longitud y la expansión del diámetro es hasta 24 milímetros de diámetro. El CP stent está montado, o se lo monta en un catéter balón, que es el BIB, que es el único sistema de balón dentro de otro balón, que permite y elimina la posibilidad de migración y permite también el reposicionamiento del stent. Posee cuatro marcas radiopacas y un amplio rango de medidas. También el kit de cuartoplastía puede venir premontado ya de fábrica, listo para usar,
con lo cual está diseñado para casos críticos de coartación de aorta, coartación más aneurisma, pseudoaneurisma, daños vasculares y oclusión de grandes vasos. Bueno, acá vemos ejemplos de coartación de aorta que fueron solucionados con el CP stent. En la imagen A es una interrupción total de la aorta, solucionado en la imagen B también con un CP stent. Otros también de coartación aórtica solucionados con el CP stent. La línea de Nummer también se completa con catéteres de valvuloplastía pediátricas, como el mini TIJAC, el Coefficient, el producto del Z5, que es un catéter para atriostomía. El balón Nucleus, que es un balón, es el único catéter balón para valvuloplastía que tiene cintura central, lo que permite un mejor anclaje y un reposicionamiento. Y el balón Mullins o Mullins X, que es un balón de ultra alta presión que se indica para dilataciones de estenosis muy resistentes. Bueno, acá vemos un ejemplo del balón Nucleus sobre una válvula totalmente expandido, sobre una válvula mitral y sobre la aorta. El balón Nucleus en la imagen A. También tenemos otros catéteres como el TIJAC 2, que son catéteres de muy bajo perfil, son balones no complacientes que le permiten una máxima maniobrabilidad al producto. Otro de los productos de la línea Nummer es el catéter angiográfico llamado Multitrack, que es un catéter que tiene una punta distal que no está alineada al lumen central del catéter, lo que permite tomar mediciones en tándem sobre una misma guía. Se pueden tomar hasta 4 mediciones en tándem. Otro producto también es el kit Multitrack de Bonhoeffer, que es para dilatación mitral. Es un kit que permite con una sola guía poner un doble balón, lo que permite aumentar el área de la válvula mitral. Catéteres de edición. Y después, bueno, sobre la otra línea importante que tenemos en Omnimédica, que es MED. Qualimed es una empresa alemana fundada en 1997, orientada al diseño, desarrollo y fabricación de productos médicos. Es una empresa especializada en OEM, también diseña productos a pedido de otras empresas y también tiene marcas propias como Strong Medical, que son los productos que comercializamos nosotros. Es una empresa que cuenta con una ingeniería avanzada de corte láser para desarrollar polímetros de delivery de drogas, maquinaria de crimpiado. Bueno, de la línea de los productos que trabajamos acá en Argentina son los Curvus, el Avior, que son stent coronarios, el VIMAX, que es un aspirador de trombos, y el Polaris, que es un stent periférico autoexpandible. Avior es un stent de cromo cobalto, liberador de droga Paclitaxel, que posee un strut de 65 micrones de espesor para una performance óptima, recubierto, bueno, también con un polímero bioestable de una matriz de polisulfona de 5 micrones. Bueno, y tiene un rango de medidas que abarcan desde los 2 milímetros hasta los 4 milímetros de diámetro y un largo de 8 hasta 38 milímetros de largo. El Curvus es el modelo también de cromo cobalto, pero sin droga, que posee las mismas tablas de medidas, de 2 milímetros hasta 4 y hasta 38 de largo. Bueno, posee una mayor resistencia al cromo cobalto, a la estabilidad y alto grado de flexibilidad. Tiene radio-opacidad que garantiza una excelente visibilidad. Un delgado perfil de stent que asegura la alta fuerza radial, permitiendo el acceso a lesiones difíciles. El VIMAX es un tromboaspirador, bueno, que tiene la particularidad de
de poseer un mandril interno a lo largo de todo el cuerpo del catéter, lo que le permite un acceso mucho más rápido hacia las lesiones, le da más cuerpo, tiene un excelente empuje y le da una maniobrabilidad sin kinking, evitando el kinking. Después, bueno, tiene un corte a bisel que le da en la boca, le hace un área para tener una mayor área de aspiración, con lo cual tiene mayor volumen de aspiración del producto. Y el Polaris es un stent periférico autoexpandible que tiene una excelente visibilidad bajo fluoroscopía. Es un stent periférico autoexpandible de nitinol, con un diseño de forma de ondas que provee una alta resistencia al kinking, la torsión y el estrés de la compresión. Para finalizar quiero resaltar que las necesidades de los médicos intervencionistas son interpretadas por las empresas fabricantes, los cuales estos traducen en productos que los desarrollan, y Omnimédica se encarga de acercar esos productos en forma y servicios a los médicos. ¿Por qué? Porque más que una empresa vendedora de productos, Omnimédica lo que pretende ser es estar siempre al servicio de los profesionales y estar junto y estar al lado de los profesionales. Así que muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Les recuerdo, como les dije hace un ratito, que todo esto, con la autorización de todos los participantes, va a estar en nuestra página web en el área Ateneus. Quisiera recordarles a quienes hayan recibido un newsletter que les mandamos hace poco a propósito de una encuesta y que no la hayan respondido, que por favor se tomen sus 2 minutos y la respondan. Vamos a obtener datos valiosos. Por ahí muchos no abren los emails porque hay tantos newsletters dando vuelta que uno se harta, pero bueno, nosotros les hemos mandado un newsletter a todos y les pediría por favor encarecidamente que lo respondan. Por otro lado, para finalizar, a la gente que se ha conectado online, quisiéramos nos manden la impresión, si han participado bien, si han escuchado bien, si han recibido bien las películas, los audios, las presentaciones, etcétera, para ver si bien esto va bien encaminado, podemos. Así que muchas gracias a todos. Vamos a finalizar la sesión. Buenas noches.